Hola, en este capítulo vamos a continuar con el análisis de valores diferenciales utilizando lo que son gráficos de barras y gráficos de columna. Para ello vamos a realizar un análisis donde vamos a ver las ventas agrupadas por categorías de producto y por los distintos canales. Para ello el primer paso es eliminar los contenidos que tenemos en nuestra tabla dinámica, en nuestra pivot table, ¿vale? Y vamos a coger los elementos de las ventas, ¿vale? Lo vamos a arrastrar dentro de lo que son los valores. En las columnas vamos a utilizar lo que sería la categoría de producto, ¿vale? La arrastramos en columnas, perdón, en filas, y en columnas vamos a introducir lo que serían los canales. Con esto nosotros ya tenemos nuestra tabla que funciona con dos dimensiones. Como en casos anteriores, aquí es difícil ver exactamente qué valores son mayores o menores, ¿vale? Para ello, el primer paso que tenemos que hacer es ajustar un poco el formato en que se visualizan los números. Vamos a quitar la precisión decimal y vamos a utilizar separadores de miles, ¿vale? Con lo cual ahora es un poco más cómodo ver el contenido o qué números son mayores. Igualmente, como veis, la tabla nos es el mejor elemento para ver cuál de estos elementos es mayor o menor que otros. Para ello vamos a utilizar el gráfico, ¿vale? Vamos a utilizar un gráfico de barras, nos vamos a desplazar a lo que sería la parte de analizar y vamos a seleccionar el pivot chart, es decir, el gráfico de la tabla pivotante. Para ello vamos a utilizar un gráfico de agregación, de clúster, donde tenemos los distintos canales, ¿vale? Como elementos horizontales, y luego en lo que sería en la parte vertical tenemos las ventas totales. Eliminaremos lo que son los botones para tener un poco más de espaciado, ¿vale? Y ahora nosotros podemos ver de forma muy cómoda para cada una de las distintas categorías y los distintos canales qué ventas nosotros estamos teniendo, ¿vale? Que sería el total de la columna que estamos visualizando, es decir, la altura de este contenido. Esta es una forma muy cómoda para ver qué elementos están aportando a mayores ventas. Podemos ver claramente que en la parte de stores es donde tenemos unas ventas mayores, ¿vale? Seguido de lo que sería la parte online. ¿De acuerdo? Y luego, como tenemos la categorización por producto, también lo podemos ver. Si queremos tener otra forma de visualizar este contenido, podemos utilizar lo que serían los gráficos de barra en formato stack, y de esta manera nosotros estamos viendo comparativamente para cada uno de los canales cómo están contribuyendo a lo que serían las ventas totales, ¿vale? La longitud total de la barra sería las barras que tenemos para cada uno de los canales, ¿vale? Y dentro de esa barra nosotros estamos viendo la aportación de cada uno de estos canales a las ventas totales. Pues esto es una forma muy cómoda de ver lo que tenemos, la aportación de cada una de las categorías que están conformando nuestro gráfico. Sobre todo es esto, para tema de valores agregados, los gráficos en formato stack son cómodos, ¿vale? Un problema que nos podríamos encontrar sería si tuvieras un número de productos muy elevado, ¿vale? Sería difícil empezar a distinguir qué productos, ¿vale? Nos están contribuyendo a dar este valor, ¿vale? Para ello podemos utilizar otro formato. Si nos desplazamos a lo que sería la tabla de datos, nos vamos a Power View, ¿vale? Y esto nos va a permitir crear los gráficos sin utilizar una tabla pivotante. Aquí automáticamente Excel lo que hace es crear una tabla con el contenido de la tabla de datos que nosotros tenemos. Simplemente esto es una visualización, ¿eh? Si queremos la podemos eliminar, no es necesario que la utilicemos. Simplemente es lo que viene por defecto al abrir la opción de Pivot View. Nos colocamos encima y la podemos eliminar, ¿vale? Simplemente pensar que esto es una tabla en el formato que nosotros estamos utilizando de Power View. Los filtros también funcionan igual. Si no los queremos utilizar, los podemos eliminar. En la parte de la derecha, en Data, nosotros tenemos cada una de las métricas y dimensiones que contienen los datos de nuestra tabla, ¿vale? Por ejemplo, en este caso podemos ver lo mismo que veíamos en la tabla, lo que son los canales, las ciudades, el productor, las órdenes. Simplemente para crear una nueva tabla, lo único que tenemos que hacer es arrastrar los elementos que queremos, en este caso la categoría de productos y las ventas, y vemos que automáticamente se ha generado la tabla. Si nosotros queremos crear un gráfico, nos vamos a gráfico de columnas, ¿vale? Y automáticamente nos está generando este gráfico. ¿Cuál es la ventaja de utilizar lo que sería el Pivot View? Pues básicamente que Excel realiza un conjunto de tareas de forma automática, ¿vale?
El tema de ajustar las dimensiones, el tema de ajustar los contenidos, son elementos que está realizando de forma automática a Excel. También si nos colocamos encima de cada una de estas categorías de producto, ¿vale? Nosotros vamos a tener una visualización, un tooltip del contenido de ese elemento. Si en la parte de leyendas nosotros arrastramos lo que son los distintos canales, vamos a ver que automáticamente este gráfico de barras se convierte en un gráfico de stack, ¿vale? Y si nos colocamos encima de cada uno de estos elementos, nosotros vamos a ver la contribución de cada uno de los canales a lo que serían las ventas totales, ¿vale? Otra opción también muy interesante es la parte de filtrado. Automáticamente en la leyenda funciona como un slicer, como un filtro. De forma que si nos colocamos encima y seleccionamos una categoría, nos está mostrando la contribución a las ventas totales, ¿vale? Por esa categoría. Y lo mismo, como esto lo tenemos agrupado por categorías de producto, ya sean audio, cámaras, teléfonos, esto nos permite una visualización, ¿vale? Como veis, esta es una forma muy cómoda y rápida de poder visualizar este contenido, ¿vale? Si nosotros quisiéramos crear un gráfico de barras en formato clúster, simplemente tenemos que cambiar la visualización, le decimos que queremos un clúster y la funcionalidad continúa siendo exactamente la misma. Es muy interesante sobre todo las opciones de autofiltrado, ¿vale? Acordaros que desde Pivot Table lo que tenemos que crear era el slicer y añadirlo. Esto nos lo permite hacer de forma automática, ¿de acuerdo? Pues si os parece, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver el beneficio de cada uno de los productos por subcategoría, ¿vale? Y agrupados por país. Para ello lo que hacemos es eliminamos tanto de la columna como de las vistas todos los elementos que nosotros tenemos y vamos a realizar un nuevo análisis. Podemos borrar el contenido de la tabla y automáticamente todos los elementos desaparecen. Nos vamos a la columna de la derecha y arrastramos en columnas la subcategoría de producto. En lo que sería la parte de valores le añadimos el profit que nos está dando los totales, ¿vale? Aquí también ajustamos lo que es la visualización para que sea más cómodo, ¿vale? Pues aquí estamos viendo lo que es la contribución al beneficio de cada una de las subcategorías de producto. Podemos generar un gráfico de barras, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es que como tenemos realmente muchos productos, tenemos poco espacio, con lo cual es bueno que eliminemos los botones y elementos de leyenda. ¿Vale? También aquí podemos decidir quitar el título, añadir el grid o quitarlo, un poco lo que habíamos visto también en la parte 1 de utilización de los gráficos de barras. ¿Vale? Pues aquí ya tendríamos lo que es la representación de nuestro informe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues muy simple, lo que vamos a hacer es añadir la visualización en función de cada uno de los países que nosotros tenemos. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues nos vamos a analizar, le damos a Slicer, ¿vale? Y automáticamente aquí nos está diciendo qué elementos nosotros queremos utilizar para nuestro filtrado. Vamos a seleccionar lo que es el país y automáticamente nos va a aparecer un listado con los botones de los distintos países. ¿Vale? Esto tiene scroll. Para hacerlo más cómodo vamos a añadir 4 columnas de forma que el filtro esté visible en nuestra pantalla sin necesidad de realizar un scroll. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos. Ahora si nosotros nos colocamos en cada uno de los elementos de filtrado por país, podemos seleccionar un determinado país y estamos viendo las subcategorías de producto y la contribución del beneficio para ese país. ¿Vale? Esta es una forma muy fácil e intuitiva de realizar un análisis y ver cómo están contribuyendo los distintos países a lo que sería la generación de beneficio. Vamos a ver otra opción. Vamos a ver ahora las ventas agrupadas por país y vamos a ver por un filtrado por subcategoría, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer de dos formas. Podríamos utilizar la tabla pivotante, pero también podemos utilizar lo que sería la parte de Power Pivot. Vamos a hacer las dos para que veáis un poco la diferencia. Aquí vamos a eliminar de las columnas los elementos que queríamos y vamos a seleccionar los países en las columnas, que es lo que queremos ver ahora, y vamos a utilizar las ventas, ¿vale? Ahora ya tenemos los elementos que nosotros queremos ver en nuestra tabla. Ajustamos lo que es el formato de precisión numérico para que sea más fácil e entendible ver los distintos elementos, ¿vale? Aquí vemos la contribución de cada uno de ellos a lo que sería la generación del beneficio y de las ventas y seleccionamos ahora lo que sería un gráfico de barras, ¿vale? Aquí también vamos a eliminar lo que serían los botones para tener un poco más de espacio dentro de nuestra visualización.
Como veis, como el número de países es elevado, ¿vale? Lo que está sucediendo ahora es que no vemos todas las contribuciones, tanto de ventas como de beneficio, dentro del gráfico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente podemos quitar elementos, ¿vale? Y para hacer el gráfico un poco mayor. Si hacemos lo mismo con el Power View, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser coger los países, lo arrastramos a campos, vamos a arrastrar lo que sería en el profit y lo que serían las ventas, ¿vale? Automáticamente nos ha construido la misma tabla. Un punto interesante es que esta tabla tiene scroll, ¿vale? Con lo cual podemos navegar entre sus distintos contenidos. Esta es una primera diferencia, ¿vale? Si nosotros ajustamos o creamos un gráfico, ¿vale? Lo que nos fijamos, lo primero que podemos ver es que aquí tenemos los valores del gráfico de barras agrupados por los dos criterios, ventas y beneficio, ¿vale? Pero otro punto interesante es que disponemos de un scroll para podernos desplazar entre los distintos elementos de la barra, ¿vale? De forma que nosotros podemos navegar entre los distintos países, ¿vale? Sin necesidad de hacer el gráfico muy grande. Esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos elementos de una categoría que son muy numerosos, ¿vale? En cambio aquí, si queremos verlo lo mismo, lo único que tenemos que hacer es hacer el gráfico un poco mayor, con lo cual estamos viendo la contribución de cada uno de los países. Y también nos estamos encontrando que no está mostrando todos los países, ¿vale? Hay contribuciones muy pequeñas de algunos países que por el formato de gráfico que nosotros tenemos, pues no se visualizan directamente en este contenido. ¿De acuerdo? Si ahora lo que nosotros hacemos es añadir una subcategoría de producto a este gráfico, estamos viendo que también nos está creando una tabla que tiene ese scroll, ¿vale? Pero lo que podemos hacer ahora es decirle que esa tabla la vamos a utilizar como un filtro. Con lo cual, si nosotros queremos ver la contribución de cada una de las subcategorías de producto a las ventas agrupadas por país, simplemente nos tenemos que colocar encima de cada uno de los elementos y habilitarlos y deshabilitarlos para realizar el filtrado de estos datos. Y también lo interesante es el tema del scroll, ¿vale? Si hay muchos elementos, Excel es suficientemente inteligente para decir, bueno, yo te los agrupo, pero te vas a tener que desplazar. Pues un poco hasta aquí sería la utilización de gráficos de barras para la comparación de datos para realizar análisis comparativos.